¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros durante la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. El día de hoy nos acompaña Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina en Credit Suisse. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en este podcast, Alonso. Gracias a ti, Salvador. Gracias por la invitación a todo el equipo de Viva. Si te parece bien, entonces vayamos al análisis. El tema de la semana, el tema del día, de hecho, el tema de este jueves, es el reporte del PIB al segundo trimestre. Muy tempranito salen estos números. Platícanos cómo nos fue, hacia dónde están marcando estas cifras. Bueno, efectivamente, el INEGI publicó este jueves muy tempranito la estimación oportuna del PIB al segundo trimestre. Nos reportaron una caída del 17.3% en el PIB, segundo trimestre contra el primer trimestre. Ya los analistas estábamos esperando una cifra del orden de menos 18, menos 19, fue menos 17.3. Es una caída dramática, sin precedentes, y yo creo que fue automotivada. Un coma inducido en el que entró la economía cuando buscábamos tomar la pandemia desde finales de marzo, principios de abril, y bueno, pues si las empresas cerraron y si los consumidores no salimos, pues es la mejor explicación para ver cifras del PIB tan pobres. Y algo muy brevemente, implícito en el reporte de hoy, es que junio parece ya haber sido mucho mejor a mayo. Entonces, si desmenuzamos las cifras, abril y mayo fueron terribles, pero ya las cifras de hoy te sugieren que la actividad económica en junio rebotó de forma importante contra mayo y esa es una buena noticia. Estos números además se ligan con pues una revisión que se tiene que hacer necesariamente a la perspectiva anual para el PIB de México y tengo entendido, Alonso, que ustedes justamente sacan un documento muy interesante al respecto. Sí, lo que hicimos, Salvador, fue aprovechar el reporte del INEGI al segundo trimestre para revisar los números. Nos habíamos aguantado las ganas de estar cambiando los pronósticos. La última vez que habíamos ajustado pronósticos fue justo hace 90 días, el 30 de abril. Y dijimos, bueno, cuando vuelvan a reportar cifras trimestrales, publicaremos nuestros estimados. Hoy, en Credit Suisse, revisamos a la baja el pronóstico de la caída del PIB real en el 2020. El nuevo pronóstico es de una contracción del 10.3% en la economía. El pronóstico previo era de menos 9.5%. Y básicamente lo que estamos diciendo es, si bien el segundo trimestre estuvo más o menos en línea con lo que traíamos, lo que estamos anticipando es que la recuperación en el resto del año va a ser más moderada, dado que no se ha podido domar la pandemia y porque la gente seguirá siendo cautelosa al salir, al gastar, tendrá miedo de contagiarse, tendrá miedo de perder su empleo, de no tener ingresos. Eso va a afectar el ritmo de crecimiento del país, no va a ser tan acelerado como pensábamos antes y esto nos hace pensar, nos lleva a pronosticar que la contracción del PIB será del orden de 10.3% este año. Uno de los efectos que estos números traen tiene que ver justamente con la parte de la medición de la pobreza y tengo entendido que esta semana Coneval publica un reporte sobre pobreza laboral en esta pandemia. ¿Por qué no nos platicas un poco de lo que se publicó? Sí, es un reporte muy triste. Básicamente lo que el Coneval reporta al mes de mayo es que el porcentaje de personas, el porcentaje de mexicanos en pobreza laboral es del 55%. Esto significa que el 55% de los mexicanos tienen un ingreso laboral per cápita menor al costo de una canasta alimentaria, ya sea en una zona rural o en una zona urbana. Y para ponerlo en perspectiva, antes del inicio de la pandemia, este porcentaje era del 36%. Entonces brincó el porcentaje de mexicanos en pobreza laboral del 36% al 55%. Este brinco no lo habíamos visto ni en la crisis del 2008 y tristemente lo que la experiencia nos marca es que para volver a bajar a los niveles previos a la crisis nos va a llevar muchos años. Entonces son cifras muy desafortunadas. Yo creo que en parte tienen que ver por la ausencia de estímulos y de apoyos a las familias y a las empresas y son cifras de no creerse. Yo tuve que revisar más de 2 veces el reporte para asegurarme que era correcto lo que estaba leyendo.
Dramático y triste como lo mencionas. Finalmente, esta semana también conocimos la balanza comercial al mes de junio. Ese fue, digamos que el reporte alentador. Hemos tenido pocos reportes alentadores en fechas recientes, pero como ya anticipaba, junio parece haber sido buen mes y lo que se destaca de las cifras de comercio exterior al mes de junio es un alza del 77% en las exportaciones con respecto a mayo, un rebote muy dramático y un rebote no tan dramático, pero muy bienvenido en las importaciones. Crecen 22 o 23%, no recuerdo bien, en junio con respecto a mayo. Entonces, sí podemos decir que lo más probable es que tocamos fondo en actividad económica en mayo. En junio ya rebotamos. Es de los primeros indicadores que tenemos sobre el estado de la economía, este reporte de comercio exterior. Y bueno, lo que tendremos que monitorear hacia adelante es que los niveles de actividad más o menos se mantengan. Es muy fácil rebotar cuando tu base de comparación es muy baja. El reto va a ser mantener ese dinamismo o esos niveles de producción y mejorarlos en los siguientes meses. Ahora, para los datos a los que queremos ponerles atención durante la siguiente semana, que es la primera semana de agosto, empezamos, si te parece bien, con las expectativas empresariales y del consumidor al mes de julio. Sí, como ya sabemos, los primeros días del mes se reportan los resultados de encuestas a empresas, a consumidores y también la encuesta del Banco de México, que es a los especialistas del sector privado, especialistas en la economía. Estos reportes se van a publicar desde el lunes de la semana del 3, que inicia el 3 de agosto. Y bueno, yo creo que lo que vamos a ver es todavía niveles un poco deprimidos en cuanto a expectativas de empresas y de consumidores. Es el reporte a julio. Debería de ser mejor que el de junio y que el de mayo, pero todavía tanto empresas como consumidores denotando mucha cautela, las empresas con respecto a la demanda que piensan enfrentar por sus bienes y servicios y mucha cautela del consumidor por lo que comentaba. Es incierto el tema del virus, es incierto la salud del mercado laboral y yo creo que eso se va a ver reflejado en estas encuestas que salen a principios de la siguiente semana. Yo lo resumiría, probablemente veremos estabilidad en las expectativas, ya no un deterioro, eso es bienvenido, pero todavía expectativas muy deterioradas si las comparamos con las que prevalecían antes del inicio de la pandemia. En cuanto a las expectativas de los especialistas, que es la encuesta del Banco de México, esa sale el lunes y ya no dio tiempo de capturar el impacto del reporte de hoy del PIB. Yo lo que esperaría es dos cosas centrales. Primero, un deterioro ligero, pero adicional en las expectativas de crecimiento y un deterioro también ligero, pero adicional en las expectativas de inflación. La economía es más débil de lo que se preveía y al mismo tiempo, desafortunadamente, la inflación también ha sorprendido al alza. Yo creo que eso se va a reflejar muy bien en la encuesta del Banco de México que se levantó durante la segunda mitad de julio y que se publica el 3 de agosto. Además, finalmente, también tendremos datos sobre remesas. Es correcto. También el mismo lunes salen las cifras de remesas. Ahí lo que ha sorprendido ha sido la resiliencia de las remesas en meses recientes. Yo anticipaba que fueran mucho más débiles de lo que han sido. La generosidad de nuestros connacionales sigue presente y el reto va a ser que esta generosidad con sus familiares aquí en México persista y está por verse. Yo en general sí creo que las remesas eventualmente se van a debilitar, función de la debilidad de la economía americana y función también que muchos de los estímulos fiscales que se dieron en Estados Unidos ya se están agotando. A la gente le dieron cheques para sobrevivir la pandemia en marzo, abril, mayo, junio, pero hasta ahí. Si no se renuevan estos estímulos fiscales, creo que la recuperación de la economía americana puede estar en duda y también puede estar en duda la fortaleza del dinero que mandan nuestros connacionales a sus familiares en nuestro país. Alonso, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este Análisis Viva con tu puntual análisis justamente. Muchas gracias a ustedes y a cuidarnos todos. Gracias. Él es Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina en Credit Suisse. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias también. No olviden suscribirse a nuestro podcast en las distintas plataformas que tenemos disponibles y compartirlo con todos sus contactos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y que entren a nuestra página de internet viva.mx para la información más completa del mercado de valores en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.